Vamos al capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículo 17 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la naturaleza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mi amado Salvador, te damos gracias. Te damos gracias porque nos da la oportunidad una vez más de pararnos frente a este altar. Gloria, gloria. Para hablar tu palabra, para comunicar tu palabra. Nos da la oportunidad de poder bendecir con tu palabra, porque tu palabra nos bendice, Dios. Aleluya. Espero que esta tu palabra cale en lo más profundo de nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, para edificar a los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Yo quiero en esta tarde hablar bajo el tema el requerimiento apostólico. Bendito sea el nombre del Señor. Yo meditaba y decía que quiero ser lo suficientemente ecuánime, porque cuando nosotros hablamos del apóstol Pablo, estamos hablando de un hombre común y corriente, humanamente hablando. Pero cuando nosotros vamos al ámbito espiritual, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de un hombre que había experimentado una relación personal con Dios. A veces sus escritos como que nos llevan a nosotros a pensar que era un superhombre o que era un super siervo de Dios. No, un hombre común, un hombre que había conocido a Dios, pero un hombre que había permitido que Dios entrara a su vida. Porque sabemos que la vida espiritual es un campo de batalla. Gloria. Estamos peleando con nosotros mismos. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros que a la verdad, el espíritu, el alma está dispuesta, pero nosotros tenemos un enemigo. Tenemos a la carne que se opone a agradar a Dios. Entonces, yo hablo de este hombre porque cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que de los 39 libros que tiene el Nuevo Testamento, Pablo escribe 13. O sea, prácticamente no se pasa un culto sin que nosotros tengamos que mencionar al apóstol Pablo. Gloria a Dios. El instrumento a quien Dios utilizó para que el evangelio sea ministrado a los gentiles. A él se le entregó, a
a él se le dio la responsabilidad de traerle el evangelio a los gentiles. Por eso él habla de mi evangelio. Santo Dios. Porque se le entregó y su función fue llevárselo a los gentiles para que nosotros pudiéramos conocer la multiforme gracia de Dios, de esas palabras que le habían sido reveladas a él para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando nosotros vamos a la doctrina de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo fue el hombre que nos enseñó a nosotros acerca de la resurrección. El significado, lo que significaba para la iglesia la resurrección. Alabado Dios. Cuando vamos a la Santa Cena o a la mesa del Señor, Pablo es que presenta las pautas para que la iglesia no entrara en corrupción o para que la iglesia no menospreciara lo que era la Santa Cena o la mesa del Señor. Entonces el apóstol Pablo establece pautas del rapto de la iglesia. Es él. Pablo nos enseña a nosotros y quiere que nosotros entendamos que el Señor Jesús, amén, en un abrir y cerrar de ojo vendrá por su iglesia y entonces nosotros iremos a participar con él. Amén. Es un hombre que su forma de enseñar nos llevaba a nosotros a reflexionar, nos ponía a nosotros a pensar en lo que significaba la salvación, lo que significaba los sacramentos de la iglesia, lo que significaba el culto en la iglesia. Aleluya. Fue un hombre que vino a establecer orden. Cuando nos habla a nosotros del amor, nos eleva y nos lleva a presentarnos nosotros al amor como el único ingrediente indispensable en la vida de la iglesia para podernos relacionar primero con Dios y después con nuestros hermanos. Amén. Es un hombre que su forma de expresar nos da a entender el sentimiento que él sentía hacia Dios y hacia la iglesia. Por eso cuando él habla de la vida, no es que la menosprecie, pero él dice, yo quisiera estar con el Señor. Porque es que cuando nosotros conocemos a Dios, el deseo nuestro es estar en la presencia del Señor. Amén. Porque para nosotros las cosas de este mundo son triviales, como que no tienen importancia. Para nosotros lo que vale en la vida es Dios. Es que Dios esté al agrado nuestro. Es que Dios se sienta contento con nosotros. ¿Por qué? Porque esa manifestación del amor de Dios en nuestra vida nos permite a nosotros sincerizarnos con Dios, que Dios exteriorice nuestra mente, nuestro corazón y nosotros tener la intención de acercarnos a nuestros hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Y de los tantos libros que él escribe, Pablo le escribe a los Efesios. Cuando nosotros vamos al capítulo 19 del libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo duró unos 3 meses en Éfeso y allí prácticamente pudo predicar el evangelio, pero el evangelio rápido, porque no se quedó, pero había tenido la intención de darle seguimiento a un grupo de hermanos que habían aceptado la fe. Tuvo unos problemas. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, en su capítulo 19, nos vamos a dar cuenta que habían unos hombres, unos exorcistas que estaban predicando o echando fuera demonios en el nombre de Cristo, el que predicaba Pablo. Pero hay un problema. Es que lo que a Pablo le funcionaba no me funciona a mí. Amén. La relación que el apóstol Pablo tenía era una relación personal. Su relación con Dios debe ser personal. Usted
Dios de manera personal. Usted no puede hablar de Dios porque yo hable de Dios. Amén. Usted no puede decir que usted conoce a Dios porque yo conozca a Dios. Dios se relaciona con nosotros de manera personal. Entonces había algunos individuos que andaban predicando o hablando y hasta echando fuera demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Pero los demonios conocen tu vida. Satanás conoce tu vida. Oh, Cristo. Él sabe quién tú eres. Satanás sabe si tú eres fiel a Dios o no. Él conocía la vida de Job. Y él le dice, Satanás, le dice a Dios, claro está, claro que él te sirve, pero él te sirve porque tú le has dado bienes. Gloria a Dios. Qué espectáculo. Y es que entonces estos muchachos, los hijos de Seba, salen desfigurados, maltratados, porque los demonios le dicen, nosotros conocemos a Pablo. ¿Cuánto gloria a Dios? Los demonios hablan. Nosotros conocemos a Pablo. Nosotros sabemos el tipo de hombre que es Pablo. Nosotros sabemos que él tiene una buena relación con Dios. Nosotros sabemos que los demonios que él saca, los saca en el nombre de Dios. Pero ustedes, ¿quiénes son? Aleluya. Desfigurado. Y Pablo es como el autor de ver este espectáculo. Pero también hay otro espectáculo, es que Éfeso se había constituido un centro comercial, político y religioso. Comercial porque prácticamente la fuente de ingresos de los efesios venía prácticamente de la gente que entraban y la gente que salían a la ciudad, de aproximadamente unos 500,000 personas. Estamos hablando de un buen número de gente en aquel tiempo. En lo político, pues se cree que Roma había establecido su forma de gobierno para uno de sus gobernantes ahí. Y en lo religioso, porque la diosa Diana era la diosa de los atenienses y prácticamente atraía por la lujuria los sacerdotes y las sacerdotisas y la administración a las prostitutas. Poderoso es Dios. Entonces Demetrio, un hacedor de templecillo, de figuras a la diosa Diana, cuando escucha la revolución de que el apóstol Pablo ha venido a revolucionar a la ciudad, pues prácticamente trata de soliviantar los ánimos de la gente para martirizar o tratar de castigar o echar fuera a Pablo de la ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el apóstol Pablo, librado por un grupo de amigos, sale de la ciudad y su intención es seguir a Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa con el apóstol Pablo ya preso en Roma y esta iglesia? Cuando nosotros hablamos de la iglesia de los Éfesos, es una iglesia del amor. Recuerden que cuando Juan el teólogo le escribe, les habla del amor, de su paciencia, de su trabajo. ¿Por qué? Porque era una iglesia que, aunque estaba ubicada en lugares promiscuos, estaba ubicada en lugares donde prácticamente la corrupción sexual imperaba, la iglesia permanecía. ¿Por qué? Porque no es cuestión de donde nosotros estemos, es cuestión de lo que nosotros creemos. Amén. Es cuestión de lo que nosotros anhelamos. Es asunto de la relación que nosotros podamos tener con Dios. Si hay relación con Dios, no importa donde tú estés, no importa la ciudad donde tú vayas. Si hay relación con Dios, tu relación con Dios te va a librar de todas esas altimañas que Satanás va a
levantar contra ti. Y la iglesia se había mantenido. Y la iglesia se había guardado. Ahora el apóstol Pablo, desde la prisión, es una epístola prisionera. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿qué contentamiento puede tener un hombre preso? Porque el que está preso está coartado de su libertad. Sin embargo, el apóstol Pablo está preso, pero la forma en que él habla, la forma en que él escribe, nos da a entender que el hombre está libre. ¿Por qué? Porque tus problemas, tus dificultades, las luchas que tú puedas tener, no pueden impedir que tú sientas la paz de Dios, que tú sientas el gozo de Dios, que tú sientas la bendición de Dios en tu vida. Por eso yo hablo que este hombre es un hombre extraordinario. Preso, pero daba seguimiento a la obra, daba seguimiento a las iglesias, quería conocer cómo iban las cosas. Encadenado, encarcelado, pero él mismo decía, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios está libre. Porque al que el Hijo de Dios libertare, será verdaderamente libre. Aunque hayan prisiones físicas, aunque hayan dificultades en tu vida, la palabra que Dios puso en ti te hizo libre. Y Pablo está haciendo un requerimiento. Gloria a tu nombre. Su confianza le permite hacerle un requerimiento a la iglesia de Éfeso. Cuando nosotros hablamos de requerimiento, estamos hablando de un acto enviado, es una comunicación. Comunicación para cumplirla obligatoriamente o voluntariamente. Y Pablo le requiere a los hermanos y le dice a ellos en el Señor, no anden como andan los otros gentiles. Aleluya. O sea, para Pablo existían dos tipos de gentiles: los que se habían sometido a la voluntad de Dios, los que habían vivido la vida para Dios, y los que vivían su vida. Porque nosotros somos gentiles. Amén. Los judíos, para los judíos, nosotros somos gentiles. Pero Pablo dice, no anden ustedes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Gloria. Lo vano es lo que no tiene peso, es lo que no tiene volumen. Entonces, siendo que la iglesia, los creyentes gentiles, hemos abrazado o habían abrazado la fe en el Señor Jesucristo, Pablo le está diciendo a ellos, no anden ustedes como andan los otros. Es como si nosotros dijéramos aquí, no andemos, hermanos, como andan otros creyentes. Porque hay otros creyentes que se dicen ser creyentes, pero andan en la vanidad de su mente. Aleluya. No andan según Dios, no andan según lo que Dios ha establecido. Entonces, es como si dijéramos que hay dos pueblos, hay dos iglesias. Santo. Y esta es la Biblia. Amén. Eso fue lo que Jesús estableció en el libro de Mateo capítulo 25. 5 vírgenes prudentes. Amén. Y 5 vírgenes insensatas. Amén, eso es así. Las prudentes luchan, las prudentes pelean, las prudentes buscan, las prudentes se esfuerzan, Amén. las prudentes hacen el sacrificio. Aleluya. Para esperar Gloria. al novio y esperarla preparada. Amén. Porque la vida en el Señor es una preparación. Es una preparación. Es un adiestramiento.
Nosotros nos estamos preparando para nosotros vivir en el cielo. Amén. Y la Biblia dice que nada sucio entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice Daniel? Que el que es santo, santifíquese más. Y el que es sucio, el que es impuro, vive en la suciedad. Pero Pablo está diciendo a ellos, es que ustedes no pueden vivir como los otros gentiles. Aleluya. ¿Son mejores? No. Porque a veces no pensamos que somos mejores. Y a veces no pensamos que oramos más. Y que a mí Dios me usa más. Ay, santo. Y que yo le caigo mejor a Dios que tú. Ay, santo. Y que yo sí y tú no. No, eso no es así. Pablo lo que le está estableciendo a ellos es que hay una conducta de vida para aquellos que conocen a Dios. Amén. Que todas las cosas las puedo hacer, pero no todas las cosas me convienen. Amén. Puedo hablar mentira, pero no me conviene. No me conviene. Amén, Porque gloria. hablar la mentira la puedo hablar. ¿Quién me va a impedir que no la hable? Que no diga malas palabras, que a veces tenemos un vocabulario obsceno. Pero no me conviene. Porque eso contamina mi alma. Eso es así. Eso daña mi vida. Eso daña mi relación con Dios. Aunque muchas veces estamos tan curtidos. Porque hay creyentes que se curten en las palabras obscenas. La dicen y no sienten remordimiento. Santo. Señor, reprenda al diablo. Pablo dice, no ande como ellos. Porque es que tu vida contagia a los demás. Y de lo que más nos contagiamos son de las cosas malas. De las malas costumbres, de las malas conversaciones. Pablo dice que corrompen, esas malas conversaciones corrompen. Yo no sé si para el apóstol Pablo, estos otros creían en el Señor. Porque también en la iglesia se ve que hay unos que andan para agradar a Dios y hay otros que no. Que hay unos que viven su vida sometida a Dios y hay otros que no. Santo, aleluya. Y están en la iglesia y escuchan el mensaje en la iglesia y se gozan en la iglesia, pero su vida, su testimonio, su comportamiento, su accionar no es un accionar según Cristo. No ande como andan los otros. No es despreciando a los otros. Lo que pasa es que los otros no andan según Cristo. Los otros tienen que convertirse a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Los otros tienen que venir donde ti para preguntarte a ti qué fue lo que Dios hizo en tu vida, para ver si Dios la hace en mí. Pero tienen que venir los otros. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo dice, porque su entendimiento está entenebrecido. Su entendimiento no está claro. Y tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes que estar claro. Tú no puedes confundirte. Dile, estoy confundido, que yo no sé qué hacer. No, tu entendimiento tiene que estar claro. Ahora, los otros no. Porque Pablo está hablando de los otros, de los que no saben lo que tienen que hacer, de lo que no tienen conducta de fe, de los que no tienen relación con Dios. Cuando no hay relación con Dios, cuando no hay conocimiento de Dios, entonces el entendimiento está entenebrecido. Están ajenos a la vida de Dios. La vida de Dios para ellos no existe, pero para ti y para mí, que conocemos a Dios, que sabemos que Dios es real, no estamos ajenos, estamos cerca, conocemos y sabemos.
Uno de los problemas es la ignorancia. Y a veces nos hacemos ignorantes porque queremos. No es porque no conocemos, es porque queremos. Y fíjese que las cosas que se ignoran son las cosas que tienen que ver con la salvación. Sí, amén. Tú no ignoras que te van a pagar mañana. Está pendiente. Pero a veces ignoramos que Dios quiere la santidad. Aleluya. A veces ignoramos que Dios quiere que nos tratemos como hermanos que somos. Que haya buena coinonía, que haya buena relación entre nosotros. A veces eso lo ignoramos. ¿Saben por qué? Porque el entendimiento está entenebrecido, alejado de la vida de Dios. Y cuando la persona, cuando el creyente se aleja de la vida de Dios, su vida no es transparente. Dios quiere que tú seas transparente. Amén. Dios quiere que tu forma de pensar esté claro. Tu relación con Dios, tu encuentro con Dios, tu vida con Dios. Ahora, Pablo le está diciendo a ellos. Pablo está hablando de ellos. Pablo está hablando de los otros que no andan conforme a la voluntad de Dios. Y dice que su corazón es duro por la dureza de su corazón. ¿Saben, hermano, que hay cosas que Dios no hace en nuestra vida muchas veces por nuestra dureza de corazón? Sí, amén. Oh Dios. Porque no queremos soltar. Aleluya. Porque nuestro corazón es un corazón de piedra, es un corazón de mármol. No queremos soltar. Y hay que soltar. Hay que soltar. Hay que ser sensible a la voz de Dios. Por esa dureza de corazón. Por esa dureza de corazón. A veces como creyente andamos a tienta. Yo no sé lo que tengo que hacer. ¿Cómo que tú no sabes lo que tienes que hacer? Amén. Si la palabra te ha establecido lo que tú tienes que hacer. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que no es fácil. No es fácil ceder. No es fácil entregarle el corazón a Dios. No es fácil entregarle los sentimientos a Dios. No es fácil. El Señor lo pide. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Amén. O sea, si le das tu corazón a Dios, entonces Él entrará a tu corazón. Él va a ser el centro de tu corazón. Tus sentimientos van a cambiar. Pero no queremos darle el corazón a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y es lamentable, pero si no le damos el corazón a Dios, estamos perdiendo el tiempo. Si no le permitimos a Dios que tome el centro de nuestro corazón, estamos perdiendo el tiempo. Lo estamos perdiendo. Amén. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida. De tus sentimientos, de tus actitudes, de tu forma, de tu encuentro con Dios, de tu relación con el hermano. De ahí mana la vida. Por eso el Señor pide el corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Y si me da tu corazón, yo vendré a Él. Me postraré, me entraré, cenaré contigo. Y entonces tú serás mi hijo y yo seré tu Dios.